George Gale Thomas es un nombre que infunde miedo en los corazones de civiles y miembros de pandillas rivales. El nombre Gale significa violencia, y Thomas no lleva ese nombre por diversión. Aunque otros líderes de pandillas podrían estar orquestando robos o asesinatos desde sus escondites, Thomas, el temible líder de la pandilla, orquestó alrededor de 4 asesinatos desde dentro de la prisión. Enfrentó más de 50 cargos, incluyendo 7 asesinatos, 3 intentos de asesinato, posesión ilegal de armas de fuego y municiones, asociación ilícita, allanamiento con intención de robo y robo con circunstancias agravantes, entre otros cargos relacionados con pandillas. Fue condenado a cadena perpetua por cada uno de los 7 asesinatos con los que fue acusado. De los 7 asesinatos, Thomas personalmente apretó el gatillo en 3 y admitió los otros 4 desde su celda de prisión. Sin embargo, no estuvo solo. 6 de sus miembros de pandillas también fueron condenados a cadena perpetua por sus crímenes, algunos de los cuales fueron llevados a cabo bajo la instrucción de Thomas. Él estaba en prisión, mientras que el resto de los acusados recibieron sentencias que oscilaron entre 12 y 25 años de prisión. El arresto y la condena formaron parte del compromiso estatal de prevenir el crimen organizado y aplastar las actividades de pandillas. El Estado había estado bajo el azote de los 26S y 28S, 2 de las pandillas más viciosas del país. El juicio comenzó en 2010 y abarcó los delitos cometidos por las pandillas entre 1999 y 2010. Las personas acusadas enfrentaban más de 150 cargos en su contra. Thomas no era temido sin razón. 12 personas vinculadas al caso, la mitad de ellas testigos del Estado, fueron asesinadas. No sorprendió entonces que la galería pública fuera desalojada, dejando solo a periodistas para permitir que testigos aterrados testificaran. Los testigos, escoltados por un guardaespaldas, le dijeron al tribunal que las pandillas habían intentado asesinar repetidamente a Curtis Seresen, un pandillero de la pandilla rival, Clever Kids. Fue después de uno de estos tiroteos que Thomas fue arrestado. Mientras esperaba ser sentenciado en la cárcel, hizo más de 30.000 llamadas dando órdenes para matar a muchas personas, incluidos testigos. Después de los testimonios de los testigos y la abrumadora evidencia, Thomas y sus cómplices fueron enviados a prisión. Durante todo el proceso judicial, Thomas no mostró remordimiento. De hecho, llevaba lo que parecía ser una sonrisa en su rostro. Este es Joaquín Guzmán Loera, también conocido como El Chapo y El Rápido, quien enfrenta múltiples cargos, incluidos delitos relacionados con drogas y conspiración de asesinato en Nueva York, Estados Unidos. Su trayectoria criminal comenzó a mediados de la década de 1980 cuando trabajaba como operativo de nivel medio para el cartel de Sinaloa. Rápidamente ganó reputación por el rápido transporte de drogas de México a Estados Unidos, lo que le valió el apodo de El Rápido. Después de escapar de una prisión mexicana en 2001 escondiéndose en un carrito de lavandería, El Chapo formó una poderosa alianza con Ismael Zambada García, un coacusado fugitivo, convirtiéndose en el líder preeminente del cartel de Sinaloa. Aunque se rumora que tiene cerca de $13.000 millones, durante su juicio en 2019 fue declarado culpable por un jurado federal después de un juicio de 3 meses. Aunque la magnitud de los crímenes de El Chapo era impresionante, su comportamiento en la sala del tribunal te dejará incrédulo. Durante el juicio se expusieron los métodos utilizados por Guzmán Loera y su organización para transportar narcóticos a Estados Unidos, desde barcos pesqueros y submarinos hasta aviones de fibra de carbono, trenes con compartimentos secretos e incluso túneles subterráneos transnacionales. El Chapo fue condenado a cadena perpetua más 30 años adicionales por ser un líder principal del cartel de Sinaloa, y se le ordenó pagar una asombrosa suma de $12.6 mil millones en decomiso. Permaneció impasible mientras se leía su sentencia. Cuando Simone Durán, de 28 años, identificó a Alonso Quintana en una rueda de reconocimiento policial como sospechoso durante una investigación por intento de asesinato, poco sabía que estaba firmando su sentencia de muerte. En represalia por identificarlo, Quintana, en conexión con los miembros de la pandilla Abel Gagos y René Rosales, la atrajo a un motel, la secuestró, le disparó varias veces y la mató. Como si esta brutalidad no fuera suficiente, Rosales y Gagos procedieron a rociar gasolina sobre su cadáver y prenderle fuego. Después de las investigaciones, el trío asesino fue arrestado y llevado a juicio, con más de 30 testigos testificando y una abrumadora cantidad de pruebas. René Francisco Rosales fue condenado a más de 120 años de prisión, mientras que Hanna, identificado por la policía como un delincuente crónico, fue condenado a cadena perpetua más 160 años sin posibilidad de libertad condicional. Al igual que Rosales, esta es la 6ª condena por delito grave de Guo, y estaba bajo libertad condicional federal en el momento de este asesinato.
Abel Candigagos, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, además de 163 años adicionales. Durante la sentencia, el juez expresó sorpresa ante tanta brutalidad. Aquí es donde terminarás, con tu familia y amigos llorando mientras sales de la sala del tribunal para servir el resto de tu vida en prisión. También hubo el caso de Lee Ríos, quien enfrentaba cargos por asesinato en Massachusetts, Estados Unidos, en 2015. En 2015, Lee Ríos y Jonathan Wade, ambos miembros de la pandilla Latin King Street, asesinaron a Kenneth López, de 18 años. El asesinato fue estrictamente impulsado por el ego. M.R. López perdió la vida porque había coqueteado con la exnovia de M.R. Ríos y le había mostrado falta de respeto. Ríos atrajo a López fuera de su casa, donde compartieron un taxi hasta el área donde López perdería la vida. Cuando llegaron, fueron recibidos por 3 miembros de la pandilla Latin King. El fiscal auxiliar Max Bennett informó al tribunal que Ríos disparó un total de 5 tiros, 4 de los cuales impactaron a López, incluyendo 2 disparos a la cabeza. El comportamiento de Ríos en el tribunal dejó mucho que desear. Permaneció impasible e indiferente al proceso. El jurado, habiendo declarado culpable de asesinato en primer grado, lo sentenció a cumplir el resto de su vida sin la posibilidad de libertad condicional. Jorge Costilla Sánchez, también conocido como Hilas, quien enfrenta cargos por tráfico de drogas en Brownsville, Texas. Hilas era el líder del Cartel del Golfo y fue considerado uno de los criminales más buscados por el expresidente mexicano Felipe Calderón durante su ofensiva contra las drogas. Hilas fue capturado por fuerzas mexicanas en 2012. Tras su arresto, se presentó a los medios una exhibición de armas y joyas incrustadas en oro. Antes de convertirse en líder del Cartel del Golfo, Hilas había sido policía en Matamoros, una ciudad mexicana en la frontera. Tomó el control del cartel tras el arresto de su antiguo jefe, Joel Gardines. En 2015 fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos relacionados con el tráfico de drogas. En el momento de su arresto, el gobierno de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de 5 millones por información que llevara a su captura. El Departamento de Justicia declaró que el Costilla, de 51 años, era responsable del tráfico de alrededor de 10.000 kg de cocaína y 140.000 kg de marihuana a los Estados Unidos. La fiscal federal Jennifer Bellori destacó la importancia del caso y la satisfacción de ver la justicia cumplida. El agente especial a cargo, Daniel Cecim, de la Administración para el Control de Drogas de Houston, elogió los esfuerzos colaborativos con socios locales y federales que llevaron a la prisión de Hilas. Fue condenado a cadena perpetua después de llegar a un acuerdo de culpabilidad en septiembre de 2017.